Listo. Vamos a hablar del tema de dorso. Cuando ustedes escuchan la palabra dorso, ¿qué se les ocurre? Al tronco. ¿Perdón? El tronco, profe. Es que no te escucho bien. Listo, repetime, ¿qué escuchabas? Profe, me decía que al tronco, que la palabra dorso me suena a Tronco. tronco. Ajá, Sí, es como la parte tronco. superior del tronco de una persona, ¿no, profe? La parte superior del tronco de una persona. ¿Qué otra cosa? Como la espalda, ¿no? La La espalda, los espalda. pectorales, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de dorso, lo que estamos diciendo es que el dorso es la espalda, que es la parte posterior del tronco. Si ustedes recuerdan cuando veíamos las generalidades, hablamos de un esqueleto axil. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces decíamos que estaba la cabeza y estaba el tronco. Entonces cuando nosotros hablamos de dorso, pues vamos a hablar de la parte posterior del tronco. Es cuando yo hablo de la parte posterior del tronco, debo de referirme inicialmente a una estructura que se llama la columna vertebral. Entonces la columna es una estructura conformada por huesos irregulares. Tiene en una vista posterior y en una vista anterior forman una línea recta. Y en una vista lateral, la columna va a tener una forma de S. ¿Listo? Entonces, esta forma de S va a presentar unas curvas. Esta primera curva que vamos a ver aquí, esto es una vista lateral. Esto corresponde a la curvatura torácica o curvatura primaria. Y esta segunda curvatura corresponde a la curvatura lumbar o a la segunda curvatura. Tanto la primera como la segunda curvatura se van a repetir. Entonces, la primera, que sería la curvatura primaria o torácica, se repite a nivel sacro. Y la segunda se repite a nivel cervical. Entonces, estas curvas lo que van a permitir es mantener la posición erguida del cuerpo. Estas curvas se pueden alterar, se pueden aumentar o disminuir. Si se aumentan, pueden tener van a presentar el prefijo hiper y si se disminuye, presentan el prefijo hipo. Entonces, cuando hablamos de la curvatura primaria, que sería esta, también la vamos a conocer con el nombre de cifosis. Y si hablamos de la secundaria, la conocemos con el nombre de lordosis. Entonces yo puedo presentar o se presenta una hipercifosis y una hiperlordosis, que si está en la región torácica sería una hipercifosis torácica, si está en la región lumbar una hiperlordosis lumbar. Como esas curvas se repiten, entonces yo voy a tener una cifosis sacra y una lordosis cervical. Y ellas también pueden tener la presencia del aumento o la disminución. Cuando la columna se desvía lateralmente, a esta desviación se le conoce con el nombre de una escoliosis. Es que se puede presentar de esta manera. Listo. Entonces aquí tendríamos dos condiciones. El aumento o la disminución de las curvaturas normales de la columna y una desviación lateral de la columna vertebral
que se denomina escoliosis. Profe, una pregunta. Decime. ¿Es verdad que las personas, dependiendo cómo se sienten o cómo es su postura, así mismo la columna se le va acomodando? Quiero decir, si la persona no camina derecho, se sienta mal, así se va a acostumbrar y va a quedar como doblada. Mira que el hecho de tener, bueno, la columna, yo les hago aquí un esquemita para que me lo entiendan mejor. El cuerpo humano es como un camión. De la parte superior corresponde al motor. Vamos a tener un eje de transmisión. Ese eje de transmisión luego se va a continuar con algo que es la transmisión. Y luego la transmisión se va a continuar con las llantas. Entonces, ¿qué sucede, chicos? El eje de transmisión, que sería este, en el cuerpo sería la columna. El motor, que sería este, en nuestro caso sería la cabeza. Este eje de transmisión sería la articulación que se va a formar aquí, que es la cadera. Y los miembros inferiores serían las llantas. Entonces, ¿qué sucede? Por un vicio postural o por hábitos posturales, la columna se podría desviar. Entonces, dependiendo de cómo me siente, cómo camine, la dominancia que tenga, va a generar que la columna cambie su postura. Y esa postura entonces es la que se puede volver una condición patológica. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Listo, dale. Profe, profe, una pregunta. ¿Será que me puede volver a repetir lo de cuando las curvaturas se aumentan y disminuyen? Cuando las curvas, imagínate, esta es una curvatura cervical, esta es la torácica, esta es la lumbar y esta es la sacra. Si yo proyecto una línea por aquí, entonces el aumento de este ángulo se va a llamar hiper. Y esta curvatura que señalo arriba, que también equivale a esta curvatura, son las lordosis. Entonces, eso sería la lordosis cervical, la lordosis lumbar. Y eso serían las curvaturas secundarias, que al aumentarse el ángulo que forman ellas, sería hiper. Ahora, si se da lo contrario, si se disminuye, sería hipo. Ahora, las otras curvas, por ejemplo estas, que sería la cifosis torácica o la cifosis sacra, lo mismo, si se aumenta o se disminuye, van a tener el prefijo hiper. Si disminuyen en el ángulo, se llamarían hipo. ¿Listo? Ahí sí cargaré la pregunta. Sí, profe, listo, gracias. Entonces aquí vamos a encontrar
unas alteraciones de las curvas. Aquí hay un término que se llama cifosis. La cifosis, bueno, por ejemplo, por información general para ustedes, la cifosis dentro de las ciencias morfológicas la toman como una alteración de la curvatura primaria. En clínica a eso le llamamos cifosis de manera normal. Profe, o sea que la famosa llamada joroba se llama cifosis. No, la joroba como tal se llama una hipercifosis, sino que la curvatura que tiene concavidad posterior se le llama cifosis en clínica. Es, por ejemplo, esta imagen del señor. Esta es una hipercifosis. Mira que el ángulo está muy aumentado. Entonces, ahí hay dos, o sea, hay dos conceptos que hay que entender. Uno en clínica y otro desde la morfología. Entonces, aquí el concepto que predomina es el concepto de la clínica. Si la curva está aumentada, le llaman hipercifosis. Si no está aumentada y por el contrario está disminuida, le dirían una hipocifosis. ¿Han visto personas así con esta postura? Sí, profe. Bueno, aquí tenemos esta curvatura que está aumentada. Y aquí diríamos la curvatura normal. ¿Esta curva cómo se llama? Hiperlordosis, ¿no? ¿Es aumentada? La curva normal. Ah, la curva cervical. ¿Cómo se llama? Curva pélvica. Esa sería la lumbar, ¿no? Un profe escuchar lejos, ¿no? Lumbar. Eso lo escucha Corresponde a la Profe, se lordosis escucha lumbar. lejos. Pero aquí está aumentada. Entonces, sería si está aumentada, ¿cómo se llamaría? hiperlordosis. Sería hiperlordosis. Hiperlordosis. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a la niña. Mire cómo exagera la curvatura. A nivel de las vértebras cervicales, aquí veríamos la curva normal. Y aquí veríamos una disminución o un aplanamiento o un borramiento de la curvatura. O sea, pasó de tener esto a convertirse en esto. Y obviamente, pues eso va a generar unas alteraciones funcionales y puede ser el resultado de una patología. Profe, una pregunta, y cuando las mujeres están embarazadas, no tienen este sistema de problemitas, pues me refiero porque la columna se le mueve más de la cuenta. Claro, las mujeres cuando están en embarazo, sí se les aumenta. Claro, y es por el volumen y el peso que están soportando en el abdomen. Pero cuando ya dan a luz, el cuerpo vuelve y acomoda y ajusta esa condición. Bueno, aquí vemos, ¿esto qué sería? La curva normal, la alineación normal, y aquí tendríamos una Desviación lateral. Una curva desviada. Escoliosis, desviación lateral. una escoliosis, que es una desviación lateral. Aquí tenemos esta vértebra, que corresponde a la vértebra Sacra. a la quinta lumbar, y estas son las vértebras sacras que forman el hueso sacro. Entonces mira la curvita que se forma aquí. Y si usted revisa en detalle, mira que esta parte está separada y esta está unida. Entonces esto es una sacralización que corresponde a una escoliosis. O sea que se va funcionando ahí el hueso con el sacro.
¿Me decías algo? ¿Alguien me pregunta algo, chicos? Chicos, ¿alguien me preguntó algo? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. escuchando. Bueno, que ya me cargó un poquito, entonces ya me puse el manos libres porque estaba desde el micrófono y por eso a veces se escuchaba feo. Bueno, entonces las vértebras corresponden a huesos de qué tipo, según la clasificación que vimos Irregulares. inicialmente. Son huesos irregulares. Muy bien, entonces las vértebras, por ser huesos irregulares, van a tener unas partes que vamos a, pues, a identificarlas. Esto sería el cuerpo, esto sería un proceso, que sería el proceso transverso, una lámina, que están medialmente a los procesos transversos, un proceso espinoso, un arco, que sería esta estructura que tengo aquí, un foramen, y entre el cuerpo... Ahí los procesos son como orificios que hay ahí. No, esos procesos son salientes redondeadas, son unas salientes. Sino que en este caso, aquí hay unas carillas articulares, porque esto es una vértebra lumbar, perdón, una vértebra torácica. Aparecen. Y aquí en medio, entre el cuerpo y la lámina, va a haber una estructura que se llama el pedículo. ¿Listo? Y anterior al cuerpo, bueno, posterior al cuerpo, perdón, vamos a tener este foramen, que es un foramen grande por el cual va a pasar una estructura del sistema nervioso que se llama la médula espinal. Por ahí desciende. Entonces, esas serán como las características propias o tipo de una vértebra. Por esos espacios que yo les mencioné, por esos forámenes, va a descender la médula espinal que viene desde el tallo cerebral. Entonces, ella se desplaza y cuando desplaza pasa por ese foramen formando el canal vertebral y por ahí pasa la médula espinal. Entonces, de la médula espinal van a emerger unos nervios que los vemos aquí. Esos nervios se llaman los nervios espinales, que van a ser en total 31. 8 en la parte cervical, 12 en la parte torácica, 5 Profe, no te está escuchando nada. ¿Ahí Y me te escucho un escuchan? poquito entrecortado. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, profe. Sí, profe. ¿Ya me Sí, escuchan? profe. Sí, profe. Bueno, lo que les estaba diciendo es que tenemos 8 nervios espinales cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y uno que sale por acá abajo que es el coxígeno. En total vamos a tener 31 nervios espinales que salen por unos espacios presentes a nivel de las vértebras que se llaman los forámenes intervertebrales. Desde allí van a salir esos nervios. Muy bien. Entonces las vértebras, independiente de que sean de cualquier segmento, cervical, torácico, lumbar o sacro, van a tener unas características. Y esas características son las que yo les expliqué ahorita de manera general. Sin embargo, van a haber estructuras o características propias de las vértebras desde diferente o que están ubicadas en diferentes sectores. Entonces, estas primeras vértebras son las vértebras cervicales. La vemos acá, son 7. La primera
que sería esta, y la segunda, que es esta. Bueno, aquí no está la primera, perdón, aquí está la segunda. La primera no está aquí. Tienen nombre. Se llama el Atlas y el Axis. Y de ahí para abajo se toma como referencia la letra C, que sería cervical, y los números. Entonces yo puedo tener C1, C2, así sucesivamente, hasta C7, en términos de vértebras. Entonces, las vértebras cervicales van a tener unas características propias de ellos. Unas estructuras que se llaman los forámenes transversos. Un proceso espinoso, que es bífido. Bífido significa que tiene dos puntas, dos salientes. Van a tener un foramen, van a tener un proceso transverso, van a tener las láminas, van a tener el cuerpo y el foramen vertebral. O sea, esas son las características de las vértebras cervicales. ¿Qué diferencia, por ejemplo, identificaron ustedes de las vértebras cervicales en relación con las otras vértebras? O sea, ¿qué encontraron de diferente? El tamaño del foramen. El tamaño del foramen. ¿Y qué otra cosa viste por allí? Quizá lo bífido, ¿no? Por ejemplo, Ajá, sí. por ejemplo, mira, si el de la izquierda ahí son dos paticas, en cambio la de acá es solo una, por ejemplo. Sí, muy bien. ¿Alguien vio otra cosa diferente? O quizás su forma de arriba, por ejemplo, es más La punteada a la forma, ajá. izquierda. Bueno. Bueno, entonces, una característica propia de las vértebras cervicales es el foramen transverso y el proceso bífido. Eso es propio de ellos. Y la otra es que el foramen vertebral es más grande en comparación al cuerpo. Y eso tiene una explicación. Las vértebras cervicales, como están más arriba, el tallo cerebral tiene una forma de cono. Entonces, cuando ella desciende, la parte más ancha siempre va a ser la porción superior. Y esa porción superior corresponde a las vértebras cervicales. ¿Listo? Sí, Luego de profe. las vértebras cervicales, ¿qué encontraríamos? ¿Qué tipo de vértebras? Vértebras torácicas. Las vértebras torácicas. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la primera y la segunda. La primera tiene una característica propia de ella. Fue la característica que su foramen es muy grande, no presenta cuerpo. Y la segunda tiene un diente, que se llama el axis. Profe, una pregunta, ¿por qué la primera vértebra cervical no se encuentra, por ejemplo, en el dibujo que estábamos mostrando ahora? Sino que ¿Cuál? ¿El aparece. foramen transverso? Sí, míralo No, aquí. no digo que, por ejemplo, ahora que estamos mostrando la parte donde están las vértebras cervicales, dice que empezaba desde la segunda y que la primera no estaba. ¿Por qué pasa eso? Ah, no, lo que pasa es que no se ve, en la imagen no está. Y te lo dije por una sencilla razón. Porque aquí, por ejemplo, la primera no tiene proceso espinoso. O sea que esta es la segunda. Ah, es muy C2, corto. C3, C4, C5, C6, C7. Ah, ok, ok. Aquí tenemos hasta C7. ¿Y por qué sé que esta no es cervical? Porque tiene una carilla articular aquí que me indica que aquí se une una costilla. Torácica. Y esta es torácica, exactamente. Entonces mira que la primera no tiene proceso espinoso. Tiene un arco posterior, un arco anterior. Y va a tener dos caras articulares superiores donde una estructura presente en el hueso occipital, que se llama el cóndilo occipital, se va a articular aquí.
y me forma una articulación que se llama la atlanto-occipital. La del cuello, ¿cierto? Exactamente, la del cuello. La segunda vértebra es el axis. Esta vértebra tiene una característica muy exclusiva de ella, que es que tiene un diente y también que va a tener un proceso bífido, que ya es una característica típica de las vértebras cervicales. Este diente se articula con la parte interna del arco anterior y me forma una articulación que se llama la atlanto axial o la atlanto odontoidea. También estaría válido decirlo de esa forma. Bueno, entonces aquí ya tenemos una vértebra que se llama la torácica. Entonces, la torácica tiene una característica. ¿Y cuál es la característica de la vértebra torácica? Que va a presentar un cuerpo como todas las demás, un foramen vertebral, un proceso espinoso. Su característica en relación con el proceso espinoso es que este es largo e inclinado hacia abajo y en los procesos transversos existen unas carillas articulares, lo mismo que en el cuerpo vertebral. Entonces, estas carillas articulares me sirven como punto de referencia para la ubicación de las costillas. Las costillas se unen allí. ¿Listo? ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? ¿No eran 11? 12. Ah, 12, sí. Tenemos 12. De las vértebras torácicas, ¿qué seguirían? Las lumbares. Las lumbares. Entonces, las lumbares también tienen las características propias de ellas. Primero, que su foramen vertebral es más pequeño y mira que el cuerpo es mucho más grande. Segundo, que su proceso espinoso es más corto y horizontal. Y tercero, que hay unas carillas articulares que no están orientadas hacia la cara posterior, sino que están orientadas medialmente. Y estas vértebras tienen una característica, que como su cuerpo es tan grande, son vértebras de mucho peso. O sea, van a recibir el peso del cuerpo que luego lo van a transferir hacia los miembros inferiores. Es decir, que esas vértebras lumbares son el soporte del cuerpo. Son las que comienzan a ir transfiriendo la fuerza hacia los miembros inferiores. Ah, listo. Aquí tenemos el hueso sacro, que corresponde a la fusión de las 5 vértebras sacras. Aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y La quinta. Entonces, las 5 se fusionan y me forman el hueso sacro. Si yo hablo en términos de vértebras, si recuerdan la primera clase, bueno, la segunda, yo les decía que las vértebras en total en la columna son 33. Pero si hablo en términos de huesos serían 26. ¿Y por qué 26? Sí. El hueso sacro corresponde a la fusión de las 5 vértebras sacras. Y las vértebras coxígeas se fusionan y me forman coxis. Entonces, esa es la característica. Y aquí al lado, pues, el sacro presenta unas estructuras, esto que se llama el ala, esto que se llama el promontorio. Por ejemplo, el promontorio para los profesionales de la salud es muy importante porque es un punto donde se palpa para que el diámetro pélvico pueda permitir, dependiendo de su longitud, el paso de la cabeza del bebé cuando la mamá va a dar a luz por parto natural. Muy bien. Hacia la cara posterior, esta va a ser rugosa, vamos a presentar unas elevaciones. Entonces, como las vértebras sacras se fusionan, todas las vértebras tienen unas características. Entonces, a nivel del sacro tenemos una cresta sacra media o mediana, que corresponde a la fusión de los procesos espinosos, una cresta sacra intermedia,
que corresponde a la fusión de las carillas articulares superiores e inferiores, y lateralmente tengo la cresta sacra lateral, que corresponde a la fusión de los procesos transversos. Chicos, permítanme un momento, por favor, hacemos una... ¿Les parece si hacemos una pausa allí? Vale, profe. Vale, profe. Bueno, profe. Nos vemos en 15 minuticos.
continuamos. Bueno, entonces, hablando del hueso sacro, yo les decía ahora que el sacro tiene unas crestas. La cresta que va por la mitad corresponde a la fusión de los procesos espinosos. Y se llama la cresta sacra media o la cresta sacra mediana. Lateralmente se forma una cresta, que sería la cresta sacra lateral, que corresponde Profe, a qué pena, casi no se te oye. Sí, profe, se escucha muy lejos. ¿Escucha lejos? Sí. Pero estoy conectado. Pues aquí tengo todos los... ¿Ahí se escucha mejor? Sí, profe. Bueno, ¿ahí mejor? Sí, profe. Chicos, ¿me escuchan mejor? Sí, Sí, profe, profe. se escucha bien. Ah, bueno. Sí, profe. Listo. Entonces les decía que esta otra cresta es la lateral. Y en medio de la mediana y la lateral, dibujemos esta sería la media, la mediana. Y entre las dos va a haber una cresta que se llama la cresta sacra intermedia, que corresponde a la fusión de los procesos articulares superiores e inferiores. Muy bien. Aquí tenemos entonces las articulaciones que se presentan. Hablábamos que entre el atlas y el axis se presenta una articulación que se llama la atlantoaxial. Entonces aquí tenemos el diente o el proceso odontoides, que se relaciona con el atlas. Y aquí estamos viendo el mismo proceso. Entonces, esta es una articulación en forma de pivote. ¿Qué significa eso? Que el atlas rota sobre este diente, que sería el diente del axis. Y es una articulación en forma de pivote. Por ser una articulación que es muy importante, las articulaciones se estabilizan vía ligamentos. Entonces tenemos muchos ligamentos que estabilizan esta articulación, que es una articulación pequeña, sin embargo que esta, cuando se lesiona, pues las secuelas que puede dejar a nivel del cuerpo son muy altas. De hecho, una persona que tenga una lesión a esta altura puede sufrir un síndrome del latigazo. ¿Qué significa eso? Que la cabeza se puede ir hacia adelante y hacia atrás y la médula se puede seccionar. Y si la médula se secciona, pues los pacientes pueden quedar cuadraplégicos o pues pueden presentar muerte inmediata, muerte súbita. Entre las vértebras vamos a tener una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Entonces tengo la cara inferior del cuerpo vertebral y la cara superior de la otra se van a relacionar directamente con un disco intervertebral. Este disco va a presentar en su parte interna un núcleo pulposo y a la periferia algo que se llama el anillo fibroso. Y este anillo cubre este núcleo. Cuando este anillo se rompe, el núcleo sale y a eso le llamamos hernia de disco. Las vértebras también van a tener un ligamento que me va a formar una sindesmosis, porque hay un ligamento entre sus caras superior e inferior respectivamente de los procesos espinosos.
¿Se acuerdan que las articulaciones tipo sindesmosis son propias de las fibrosas? O sea que son articulaciones que tienen bajo movimiento. El cuerpo vertebral, por la parte anterior y por la parte posterior, va a estar delimitado por unos ligamentos que se llaman los longitudinales anterior y posterior. Estos ligamentos estabilizan los cuerpos vertebrales y por ende estabilizan el disco intervertebral. O sea que la única parte por la cual el disco se puede salir sería por esa porción posterolateral. Y cuando se sale, ustedes recuerdan que las vértebras van a tener unos espacios que se llaman los forámenes intervertebrales. Entonces, cuando se salen, sus raíces nerviosas emergen por aquí y el núcleo las va a tocar. Entonces, cuando las tocan, pues eso es lo que se llama hernia discal y por eso se genera el dolor en las personas. Entonces, aquí vemos lo que les estaba diciendo. Mira el disco que se salió, se protruyó y al salir se está tocando el nervio. Y eso se le llama una hernia de disco. ¿Verdad? Profe, ¿cómo curan las hernias? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo curan las hernias? Disculpa. Bueno, hable uno y luego hable el otro porque se sincronizan. Dale, ¿quién me iba a preguntar algo? Para no hablar ninguno. Profe, yo pregunto, que cuando el disco se sale y toca el nervio, por eso es que el dolor. Exactamente, por eso es el dolor. Listo, el otro que iba a preguntar. Estaba preguntando que cómo curan las hernias, profe. Bueno, las hernias lo que hacen es, hay un procedimiento que se llama la laminectomía. Entonces, la laminectomía es que cogen las láminas que yo les mostré, las cortan, las separan, el núcleo lo empujan hacia la parte interna y luego colocan una especie de un cemento, una especie de cemento, no sé el material exactamente. Fijan nuevamente la estructura y cogen la lámina y vuelven y las atornillan a los cuerpos vertebrales y así la estabilizan. Sin embargo, el problema de una hernia discal es que si yo presento una hernia en esta zona, yo puedo corregir aquí. Eso sería L5, S1. Sin embargo, como es una estructura mecánica, posiblemente la hernia me pueda aparecer luego por encima. Entonces, cuando se hace una revisión de columna, lo ideal es revisarla de manera completa y de manera integral, no revisarla por pedacitos. Y ahí es donde uno tiene que revisar la postura, diferentes cosas para poder entender qué es lo que pasa. Bueno, entonces ya dejamos la parte ósea y vamos a hablar de los músculos. Entonces los músculos del dorso se van a dividir en 3 planos. Entonces miren que nosotros venimos de lo más profundo, que fueron las vértebras, y estamos yendo hacia lo más superficial, que serían los músculos. Entonces los músculos del dorso, en el plano superficial, vamos a tener 2 principales, que sería el músculo trapecio y el músculo latísimo del dorso. Son los más superficiales. El latísimo del dorso se origina en la parte inferior y se inserta en el brazo, en su cara anterior, y se le conoce como el músculo iniciador del braceo, porque cuando se contrae hace que el hombro que está aquí vaya hacia atrás. Y cuando yo llevo el brazo hacia atrás, a eso le llamo extensión de hombro. Y el trapecio va a tener unas fibras superiores, unas inferiores y unas intermedias. Las superiores actúan sobre el hombro y son elevadores del hombro. Las intermedias también actúan en el hombro y hacen que los hombros se acerquen medialmente, y a eso le llamamos retracción escapular. Y las fibras inferiores del trapecio hacen que yo pueda llevar el brazo hacia la parte inferior hacia atrás, o sea, hace una rotación inferior. Ya, si retirara los músculos
trapecio y latísimo del dorso, me iría hacia el plano medio. Entonces, el plano medio, yo voy a encontrar una variedad de músculos que van a tener diferentes orientaciones de fibras musculares. ¿Qué músculos voy a tener? Entonces, en la parte superior, uno que se llama esplenio de cabeza, otro en la parte inferior que se llama esplenio del cuello, uno que va a estar relacionado con una estructura que está aquí, que se llama la escápula. Esto. Entonces la escápula va a presentar un ángulo superior y en ese ángulo superior voy a tener un músculo que se llama el elevador de la escápula, que es este aquí. Luego voy hacia abajo y voy a encontrar en la parte superficial dos músculos que se llaman los romboideos mayor, romboideo menor. Si yo retiro los romboideos mayor y menor, voy a ir a un plano profundo y en ese plano profundo voy a tener los músculos serrato posterior superior y en la parte inferior serrato posterior inferior. Muy bien. Ahora me voy a un plano mucho más profundo y voy a encontrar allí unos músculos que se llaman los erectores de la espina. Entonces estos músculos van a ir paralelos a la columna vertebral. Estos músculos se van a dividir a su vez en tres, que van a ser el más lateral, se llama el iliocostal, lo tengo al lado derecho, al lado izquierdo. Medial a él tengo un músculo grueso que se llama el longuísimo y medial al longuísimo voy a tener un músculo que se llama el espinal. Entonces yo voy a ir de lateral a medial, iliocostal, longuísimo, espinal. Muy bien. En la parte profunda voy a tener unos músculos. Ustedes recuerdan que las vértebras tienen un cuerpo, tiene una saliente pequeña que se llama el proceso transverso y tiene un punto medio que se llama el proceso espinoso. ¿Sí lo recuerdan? Le vamos a dibujar otra vértebra aquí. Listo, entonces estos músculos que están en el plano profundo se van a llamar los transversoespinales. ¿Qué significa eso? Que estos músculos se van a originar en los procesos transversos de las vértebras, y se van a insertar en los procesos espinosos de las vértebras que están por encima. Entonces, los músculos que van de un proceso transverso a un proceso espinoso por encima de su origen se llaman los multífidos. Entonces, esta sería como la orientación. Estos van a ir de uno a uno. Los músculos
que van de un proceso transverso a dos procesos espinosos por encima de su origen, le van a llamar los rotadores breves. Y los músculos que van de un proceso transverso a 4 procesos espinosos por encima de su origen se llaman los rotadores longos. Entonces, estos músculos lo que van a permitir es que la columna o el tronco tenga una rotación lateral, bien sea lateral derecha, lateral izquierda. Como este es el origen y esta es la inserción, cuando la inserción va hacia el origen, sería un tipo de contracción isotónica concéntrica. Entonces, cuando se contrae, estos músculos son rotadores homolaterales, o sea que al contraerse todos, giran hacia el mismo lado del lado de los músculos que se están contrayendo. ¿Listo? Entonces, de la médula espinal van a salir los nervios espinales, que ya vimos que para el segmento cervical son 8, para el torácico son 12, para el lumbar son 5, para el sacro son 5 y hay uno que se llama coxígeo. Entonces, estos nervios espinales salen y se van a distribuir. Bueno, esto ya sabemos que es la médula, nosotros ya la hemos visto la semana pasada. Recuerden que la médula es la prolongación de qué estructura. El tallo cerebral. Sí. Y va a estar cubierto por qué membranas. ¿Membrana? ¿no? Ah, sí, las meninges. Las meninges. Entonces ahí tenemos las meninges que se proyectan. Y también decíamos que la parte posterior de la médula corresponde a qué. Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. Entonces la parte posterior corresponde a las vías sensitivas, o sea, a las aferencias, por ahí sube la información. Sí. Y la parte anterior corresponde a las vías motoras o las eferencias, por ahí desciende la información. Entonces los nervios se van a formar tanto de un componente sensitivo y un componente motor. Entonces aquí tenemos, mire, esto es un corte de qué tipo. Sagital. ¿Alguien dice algo diferente? O transverso, ¿no? Es un corte transverso. Entonces lo que han hecho es cortar el tronco y esta es una vértebra. ¿Qué vértebra cree usted que es? Al ser el foramen muy, creo que es cervical. Cervical, a ver, otros que dicen allí. ¿Qué creen que vértebra es? Ah, no, perdón, cambié mi opinión, lumbar, mejor. ¿Quién dice algo contrario o algo similar allí? ¿No es lumbar, profe? ¿Me preguntas o me estás afirmando? Le afirmo, profe, yo creo que es lumbar. ¿Lumbar? ¿Alguien dice algo más? ¿Alguien dice algo más allí? Esta es una vértebra torácica. Mira las costillas. Y mira el proceso espinoso. Entonces es una vértebra torácica. Entonces, ¿qué está pasando? Está la médula, la raíz posterior, la raíz anterior o raíz ventral y dorsal y ventral, perdón, salen y van a formar el nervio. Entonces esos nervios, los nervios espinales, me van a formar unas estructuras que se llaman plexos y otras estructuras
que se llaman los dermatomas. Entonces los dermatomas van a ser el recorrido sensitivo que hacen las raíces espinales de los nervios que salen de la médula espinal. Entonces aquí están distribuidos por colores. Estos de color verde corresponden a las cervicales. Entonces aquí tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Ahí están las 8. Aquí tenemos los torácicos, aquí los lumbares y aquí el sacro. ¿Qué pasa? Esos territorios son sensitivos y lo que hacen los médicos neurólogos es evaluar ese recorrido para saber dónde puede haber una alteración. Y si hay una pérdida de sensibilidad, pues ellos pueden identificar si hay o no un daño a nivel de la médula en relación con ese segmento que están evaluando. Entonces, de los nervios van a salir o van a formar algo que se llaman los plexos, que vamos a tener plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. Y vamos a tener los nervios intercostales que se van a ir en medio de las costillas. Bueno, chicos.